Bienvenidos a Reloj Invertido, el canal donde viajamos en el tiempo para revivir las batallas más épicas de la historia. Hoy nos adentramos en la increíble victoria de Balduino IV en la batalla de Mongisar, un enfrentamiento donde un joven rey enfermo y un ejército reducido lograron lo imposible. Viajemos al año 1177. El sol caía como una daga de fuego sobre la arena del desierto, su calor abrasador castigando el cuerpo de cada soldado. Las tropas cristianas, agotadas por días de marcha y las duras condiciones del clima, apenas podían sostenerse en pie. Al frente de ellas, el joven rey Balduino IV, conocido como el monarca leproso de Jerusalén, miraba al horizonte con ojos ardientes de determinación, a pesar de los estragos que la lepra había causado en su cuerpo. Su espíritu seguía intacto, y la responsabilidad de salvar Jerusalén pesaba sobre sus hombros. Frente a ellos, el ejército del sultán Saladino, una fuerza imponente de más de 25,000 guerreros curtidos en la guerra, se preparaba para aplastarlos. Era el año 1177, y el destino del reino de Jerusalén pendía de un hilo. Saladino, confiado en su victoria, había dirigido sus fuerzas a través del Sinaí con la intención de tomar Ascalón y continuar su avance hacia Jerusalén, sin esperar resistencia significativa. Su ejército estaba compuesto por una infantería experimentada, una caballería ligera formidable y una moral elevada tras varias victorias previas. Saladino estaba convencido de que el dominio de Jerusalén estaba al alcance de su mano. Por otro lado, los cristianos se encontraban en una situación desesperada. Con un ejército reducido a poco más de 500 caballeros templarios y hospitalarios, junto con un puñado de soldados de infantería y turcópolos, mercenarios locales al servicio de los cruzados, el panorama parecía sombrío. Balduino IV, a pesar de su juventud y de la enfermedad que lo consumía, sabía que no podía permitir que Jerusalén cayera. La ciudad, símbolo de fe y poder cristiano, debía ser defendida a toda costa. No había margen para la derrota. O luchaban con todo lo que tenían, o serían aniquilados por el imparable avance de Saladino. La batalla comenzó con un acto de valentía y desesperación, un intento audaz que desafiaba toda lógica. Balduino IV, con apenas 16 años y debilitado por la lepra, asumió el mando de sus hombres con una determinación feroz. Aunque su cuerpo ya mostraba los efectos devastadores de la enfermedad, su corazón seguía siendo el de un líder decidido a proteger su reino. Montado en su caballo y empuñando su espada, encabezó la carga con una energía y agresividad sorprendentes para alguien de su condición. A su lado, los caballeros templarios y hospitalarios se preparaban para lo que parecía una batalla suicida. El viento levantaba la arena del desierto, cegando por momentos la visión de los combatientes, mientras el estruendo de los tambores de guerra musulmanes anunciaba la inminente embestida. Con la reliquia de la Vera Cruz en alto, símbolo del poder divino y del sacrificio, Balduino ordenó la carga. La caballería pesada cristiana, con sus corazas resplandeciendo al sol como una ola de acero, se lanzó contra las líneas musulmanas con una furia imparable. El impacto fue brutal y desgarrador. Lanzas atravesando corazones, espadas cortando miembros y un rugido de guerra que reverberaba en el desierto. Saladino, confiado en su superioridad numérica y en la organización de su ejército, no había esperado una respuesta tan audaz. Sus tropas fueron tomadas por sorpresa y el caos se desató en sus filas. La ferocidad del ataque cristiano fue tan inesperada que el ejército musulmán, que había acampado cerca de Mongisar sin la debida preparación para un enfrentamiento inmediato, entró en pánico. Las primeras líneas de infantería musulmana fueron destrozadas en cuestión de minutos y el desorden comenzó a extenderse. Las órdenes de Saladino se perdían en medio de la confusión. Sus soldados, aterrados por la arremetida cruzada, comenzaban a flaquear, perdiendo la cohesión que los había caracterizado en batallas previas. El fragor de la batalla era ensordecedor. Se escuchaban los gritos de los heridos, el sonido metálico de las espadas y lanzas chocando, y los cascos de los caballos retumbando contra la tierra con violencia.
La caballería templaria y hospitalaria, en un frenesí de supervivencia, golpeaba sin piedad, arrasando con todo a su paso. Los arqueros musulmanes intentaron contrarrestar con lluvias de flechas, pero la fuerza y velocidad de la carga cristiana resultaron imbatibles. A medida que las líneas musulmanas se desmoronaban, las tropas cruzadas abrieron un camino directo hacia las fuerzas de Saladino, desbordándolas. Viendo cómo su ejército se desintegraba, Saladino intentó reagrupar sus fuerzas y lanzar una contraofensiva con su caballería mameluca. Sin embargo, el terreno desértico, el caos y la falta de disciplina en sus tropas hicieron que esta maniobra fracasara estrepitosamente. El desorden entre sus filas se convirtió en una fuga masiva. Lo que inicialmente parecía una victoria segura para Saladino se transformó en un desastre total. Los soldados musulmanes, al ver la carnicería a su alrededor, comenzaron a huir, dejando atrás sus posiciones y su moral. El sultán apenas logró escapar con su guardia personal, huyendo hacia Egipto mientras su ejército se desmoronaba bajo el empuje de los cruzados. La masacre fue implacable. Miles de soldados musulmanes fueron abatidos mientras intentaban escapar, y el desierto quedó cubierto de cadáveres. La derrota de Saladino en Monguizar fue un golpe humillante para su ejército, una cicatriz en su historial militar que nunca olvidaría. La victoria de Monguizar quedó grabada en la historia como una de las victorias más asombrosas de las cruzadas. Un ejército exiguo y desesperado, guiado por un rey que se enfrentaba no solo a un enemigo formidable, sino también a su propia mortalidad, y que aún así había logrado una victoria improbable. Fue un triunfo de la fe, de la determinación y de la voluntad inquebrantable de aquellos que, contra toda probabilidad, se atrevieron a desafiar al destino y salir victoriosos. El impacto de la victoria cristiana en Monguizar fue significativo en el corto plazo, ya que fortaleció temporalmente la posición del reino de Jerusalén y retrasó los planes expansionistas de Saladino. Sin embargo, este éxito no alteró el curso de la guerra en su totalidad. Apenas una década después, Saladino lograría su revancha en la batalla de los Cuernos de Hattin, en 1187, donde infligiría una derrota devastadora a los cruzados, lo que resultaría en la pérdida de Jerusalén para los cristianos. A pesar de ello, la leyenda de Balduino IV y su gesta en Monguizar perduró en la memoria de la cristiandad. Su valentía, su liderazgo y su fe inquebrantable lo convirtieron en un símbolo de resistencia contra la adversidad. La batalla de Monguizar es una historia de heroísmo, sacrificio y de la capacidad del espíritu humano para sobreponerse a las circunstancias más desesperadas, demostrando que, incluso en las batallas más perdidas, la voluntad humana puede cambiar el curso de la historia.